Hola, buenas tardes, Erika, ¿estás en el aula? Buenas tardes, Erika, ¿estás en el aula? Sí, buenas tardes, acá estoy. Ah, bien, bien, bueno. Buenas tardes, chicos. Esperamos unos minutitos, Eri. Sí, sí, sí. Sí, tenemos 53 por el momento, esperamos unos minutos. Bueno, Bueno, Erika, voy a empezar a poner el PowerPoint, ¿te parece? Erika, ¿me escuchás? sí, perdón, no tenía activado el micrófono. Ah, bien, bien. Entonces voy a compartir. Bueno, No, pero tenés que compartir de ahí, ¿no? Eh, ¿De dónde? Bueno, ¿te parece que comience, Eri? sí, Marce, comencemos. Bueno, chicos, en la clase de hoy vamos a ver lipólisis, que como su nombre lo indica es la lisis de los lípidos. Este tema lo vamos a ver ahora al comienzo, pero también se va a completar con otros temas más de lípidos, como va a ser beta-oxidación, colesterol y cuerpos cetónicos. Bueno, ustedes ya más o menos escucharon hablar de lipólisis cuando hablamos de las lipoproteínas. Decíamos que los kilomicrones y la VLDL sufrían una degradación
en su tránsito a través del plasma por medio de la actividad catalítica de la lipoproteína lipasa endotelial. ¿Sí? Perdón, Marce, ¿estás compartiendo pantalla? No, no sale, no se ve nada. No, no se ve nada. A ver, espera. No se ve. Ahí estoy compartiendo, Erika. Sí, ahí sí se ve. Bien, bien. Bueno, entonces chicos, de nuevo, ustedes ya vieron parte de la lipólisis cuando veíamos la acción catalítica de la lipoproteína lipasa endotelial que actuaba sobre los kilomicrones y la VLDL y provocaba la degradación de los triacilgliceroles. También vieron o escuchamos, ya hablamos de una lipasa hepática. Lo que vamos a hablar ahora en realidad es de la acción de una lipasa que se encuentra específicamente en tejido adiposo, ¿sí? Esta lipasa de tejido adiposo permite, como están viendo en este momento en la diapo, que los triacilglicéridos o triacilgliceroles que se encuentran depositados en los adipocitos puedan ser degradados y de esta manera pasar a plasma o a sangre los ácidos grasos y el glicerol. El glicerol va a ser utilizado por aquellas células que tengan la gliceroquinasa, que es la enzima que provoca la activación del glicerol. Pero los ácidos grasos van a ser utilizados por cualquier tejido capaz de oxidarlos y provocar a partir de estos ácidos grasos energía. ¿Cuáles son los tejidos principales a donde los ácidos grasos son oxidados para la producción energética? Hígado, riñón, corazón, músculo esquelético, entre otros tejidos. La lipasa, entonces, esta que es específica de tejido adiposo, se denomina lipasa hormona sensible, como dice acá, es una lipasa hormona sensible. Y lo que les quiero mostrar antes de hablar de la lipasa en sí, es que en el tejido adiposo, la gota de lípido, es decir, los triacilglicéridos, están rodeados de una proteína denominada perilipinas. Las perilipinas protegen a las gotas lipídicas. Quiero que la tengan presente para lo que les voy a comentar dentro de un ratito, ¿sí? O sea, en el tejido adiposo, los triacilgliceroles, que serían los lípidos de reserva, se encuentran rodeados de una proteína denominada perilipina. Bien. La lipasa hormona sensible de tejido adiposo. ¿Qué hace esta lipasa? Degrada los triacilgliceroles, es decir, provoca la hidrólisis de las uniones
interés entre el glicerol y los ácidos grasos, dejando libre los constituyentes de un triacilglicérido, dejando libre el glicerol y el ácido graso. ¿Por qué se llama lipasa hormona sensible? Porque está activada o inhibida por una serie de hormonas, ¿sí? Por ejemplo, glucagón, catecolaminas como adrenalina y noradrenalina y ACTH la regulan positivamente, mientras que insulina, que recuerden que insulina es la hormona antítesis, por decirle así, de glucagón, la regula negativamente. Estas hormonas que les acabo de mencionar recién van a provocar la regulación de la lipasa, hormona sensible, por modificación covalente. Recordemos lo que era regular por modificación covalente. Era regular la actividad de la enzima cuando se le agregan grupos unidos covalentemente a ella o cuando se le hidrolizan grupos que estaban unidos covalentemente a ella. La hormona de crecimiento y los glucocorticoides le estimulan la lipasa hormona sensible, pero actúan a nivel génico, es decir, lo que hacen es estimular la transcripción de los genes que codifican para esta hormona. Veamos de qué manera esta lipasa es modificada o es regulada, por modificación covalente. En realidad, cuando la lipasa es fosforilada, se activa. Por lo tanto, acá, esta lipasa, cuando es fosforilada, ven que acá tiene un grupo fosfato unido covalentemente a ella, cuando pasa de lipasa desfosforilada a lipasa fosforilada, se activa. Por lo tanto, chicos, la proteína quinasa va a activar la lipólisis, porque la proteína quinasa es una enzima que fosforila a otras enzimas. ¿Y de qué manera se activaba la proteína quinasa? Por un aumento de AMP cíclico. Es decir, chicos, el AMP cíclico como segundo mensajero provoca la lipólisis en tejido adiposo. ¿Por qué? Porque estimula la lipasa hormona sensible, ¿sí? Pero no solamente el AMP cíclico estimula la lipasa, sino que también el AMP cíclico, a través de la proteína quinasa A, va a fosforilar las perilipinas, estas proteínas que rodeaban a la gota de lípido. Resulta que las perilipinas fosforiladas son activas y se separan. Por lo tanto, el AMP cíclico, cuando aumenta, provoca la disociación de las perilipinas, dejan de rodear a la gota de lípido y activa la lipasa para que pueda actuar sobre los triacilgliceroles contenidos en la gota lipídica. Por lo tanto, el AMP cíclico induce a la lipólisis en tejido adiposo. Y recordemos que glucagón, adrenalina y noradrenalina, a través de la unión a un receptor de membrana asociado a proteína G, aumentaba las concentraciones de AMP cíclico. Bien, ¿estamos bien, Erika? ¿Está ahí? ¿Hay alguna pregunta? Estamos bien, no hay ninguna pregunta. Bueno, ¿se escucha bien? Porque no estoy teniendo buen internet acá, me parece. Se escucha bien. Bueno. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vimos hasta el momento? Que la lipasa hormona sensible provoca la degradación de los triacilgliceroles que teníamos o que están depositados como material de reserva en el adipocito. Estos triacilgliceroles dejan en libertad el glicerol y los ácidos grasos. Los ácidos grasos que quedan en libertad, recordemos que lo vimos la clase pasada, estos ácidos grasos pasan a plasma y son vehiculizados unidos a albúmina. El glicerol pasa a plasma y solamente es utilizado por aquellas células que lo puedan activar, es decir, células que tengan la gliceroquinasa. ¿Qué pasa con esos ácidos grasos unidos a albúminas? Van a ser captados por aquellos tejidos que lo utilicen como fuente de energía. Se los mostré unas diapos más arriba.
¿Cuáles eran los tejidos que utilizaban los ácidos grasos como fuente de energía? El hígado, el corazón, el músculo esquelético, ¿sí? Son tejidos que utilizan los ácidos grasos como fuente de energía. Bien, ¿cuál es la vía metabólica a partir de la cual esos ácidos grasos redundan o producen energía? Se denomina beta-oxidación. La vía que vamos a ver ahora, la beta-oxidación, es la vía catabólica de los ácidos grasos para producción de energía. Es una vía, como bien dice acá, oxidativa. Por lo tanto, si es oxidativa, es productora de energía. Ocurre en la matriz mitocondrial. La beta-oxidación, las enzimas involucradas en la beta-oxidación son de localización mitocondrial. La beta-oxidación está formada por ciclos. Cada ciclo provoca la degradación del ácido graso en 2 carbonos. Es decir, el primer ciclo va a provocar que el ácido graso pierda 2 átomos de carbono. El segundo ciclo va a provocar que pierda otros 2 átomos de carbono más. Es decir, por ciclo se degradan 2 átomos de carbono del ácido graso original. Cada ciclo está constituido por 4 reacciones. Y este punto al final es sumamente importante. Para que un ácido graso pueda ser degradado mediante la vía denominada beta-oxidación, se requiere que dicho ácido graso esté activado. ¿Cómo se activa el ácido graso a degradar? Uniéndose a la coenzima A. Recuerden que la coenzima A tiene un grupo sulfidrilo. Ese grupo sulfidrilo, cuando se une a otra molécula, lo hace por un enlace tioéster de alta energía. Y ese enlace tioéster provoca la activación de la molécula a la cual la coenzima A se une. Por lo tanto, el ácido graso, para poder ingresar a los ciclos que están constituidos por 4 reacciones, tiene que estar como ácido graso activado. ¿Sí? Esta activación de los ácidos grasos ocurre en el citosol. Sin embargo, la beta-oxidación es una vía metabólica que ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Tengan presente eso. La beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, pero el ácido graso se activa en el citosol. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se activa el ácido graso? Porque dijimos que no podía ingresar a la beta-oxidación si no estaba activado. Lo que tienen en esta diapo, chicos, es la fórmula general de un ácido graso, esto que está acá arriba. Recuerden que el ácido graso tiene en el carbono número 1 un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo le permite ser clasificado como ácido graso. Luego tiene una cadena hidrocarbonada. El carbono que se encuentra adyacente al grupo carboxilo es el carbono alfa. El carbono que se encuentra adyacente al carbono alfa se le denomina carbono beta. En otras palabras, esto, que es la fórmula general de un ácido graso, tiene el carbono del carboxilo es el carbono número 1. El carbono número 2 de la cadena es el carbono alfa. Y el carbono número 3 de la cadena es el carbono beta. Luego, el ácido graso sigue su cantidad de carbonos dependiendo de qué ácido graso se trate. Por ejemplo, el ácido palmítico, que es el que vamos a ver al final cuando hagamos el balance energético, tiene 16 átomos de carbono. El ácido graso se activa en el citosol por unión a la coenzima A. La coenzima A, como les dije recién, tiene un grupo sulfidrilo. Mediante la unión de la coenzima A al ácido graso, mediante esta unión, esta es una unión, la que está en rojo, que se dice que es una unión tioéster, tío porque está involucrado el azufre, y es una unión tioéster de alta energía. Entonces, cuando la coenzima A se une al ácido graso, genera un ácido graso activado. ¿Cómo se denomina ese ácido graso activado? Acil-CoA. ¿Por qué?
¿Por qué acil? Porque es cualquier ácido graso. Puede ser palmitoil-CoA si partimos del ácido palmítico. Puede ser estearoil-CoA si partimos del ácido esteárico. Puede ser oleil-CoA si partimos del ácido oleico. Entonces, el término acil-CoA se refiere a cualquier ácido graso activado por unión con la coenzima A. Esto ocurre en el citosol. La enzima que cataliza la activación de los ácidos grasos se denominan tioquinasa. La tioquinasa va a provocar la unión de la coenzima A mediante la hidrólisis de dos uniones de alta energía a partir del ATP. Es decir, la acción catalítica de la tioquinasa requiere la hidrólisis de dos uniones de alta energía. Al ATP lo hidroliza a AMP. Por lo tanto, podemos decir que la activación de un ácido graso requiere de dos uniones de alta energía y no de una sola. ¿Sí? Este ATP se hidroliza a AMP y las dos uniones de alta energía se pierden como pirofosfato. Este pirofosfato es hidrolizado rápidamente por una pirofosfatasa. Esta pirofosfatasa, al hidrolizar el pirofosfato formado, hace que esta reacción de activación sea una reacción irreversible. La activación de cualquier ácido graso que va a ser degradado en la matriz mitocondrial ocurre en el citosol por acción catalítica de la tioquinasa que consume dos uniones de alta energía. Ahora bien, este ácido graso ya está listo para ser degradado por beta-oxidación porque ya es activo, es un ácido graso activado. ¿De qué manera ingresa este ácido graso activado en el citosol a la matriz mitocondrial? Porque recuerde que la membrana interna mitocondrial es semipermeable, entonces no deja entrar a cualquier metabolito, sino que tiene permeabilidad o sea, selecciona que deje entrar. ¿De qué manera ingresa el acil-CoA a la matriz mitocondrial? Mediante un transportador. El transportador que permite el ingreso del ácido graso activado o del acil-CoA se denomina carnitina. ¿Sí? Así, se denomina transportador carnitina. El transportador carnitina, ya les voy a comentar cómo funciona, pero primero les voy a decir cómo está formado. El transportador carnitina está formado por dos sitios catalíticos. Uno que se denomina carnitina aciltransferasa 1, que está del lado externo de la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Carnitina aciltransferasa 1, que se encuentra del lado externo de la membrana mitocondrial interna. Y el otro sitio catalítico es la carnitina aciltransferasa 2, que se encuentra del lado interno de la membrana mitocondrial interna. Y a su vez, este transportador está formado por un contratransporte. El contratransporte lo están viendo en forma de canal acá, y este contratransporte saca carnitina de la matriz mitocondrial hacia afuera e ingresa acilcarnitina. Es decir, es un contratransporte carnitina-acilcarnitina. Contra porque provoca la transferencia en sentido inverso. Carnitina para un lado, acilcarnitina para el otro. Bien. Todo esto forma el sistema de transporte que va a ingresar o que va a permitir el ingreso del acilo activado a la matriz mitocondrial. Es decir, los dos sitios catalíticos, carnitina aciltransferasa 1, carnitina aciltransferasa 2, y el contratransporte carnitina acilcarnitina. ¿Qué hace la carnitina aciltransferasa 1? La carnitina aciltransferasa 1
hidroliza el acil-CoA dejando la coenzima A libre y el acilo, que sería el ácido graso, lo une a carnitina. Forma acilcarnitina. Vuelvo. ¿Qué hace carnitina aciltransferasa 1? Provoca la hidrólisis acá del acilo, disocia el ácido graso de la coenzima A. Y ese ácido graso lo une a carnitina para formar acilcarnitina. ¿Sí? Acilcarnitina ingresa a la matriz mitocondrial gracias a la salida de la carnitina. Este acilcarnitina es sustrato para la carnitina aciltransferasa 2. ¿Qué hace la acilcarnitina transferasa 2? Hidroliza el acilo de la carnitina, dejando la carnitina libre. Y el acilo lo une a la coenzima A para formar adentro de la matriz mitocondrial acil-CoA, es decir, acilo o cualquier ácido graso activado con la coenzima A. Me detengo, Erika, acá unos segundos para ver si hay preguntas. No hay pregunta por ahora. Bueno, Marce. Entonces, chicos, el sistema carnitina está formado por un sitio catalítico denominado carnitina aciltransferasa 1, otro sitio catalítico denominado aciltransferasa 2. El 1 está del lado externo de la membrana interna, el 2 del lado interno de la membrana interna. Y además el contratransporte, carnitina, acilcarnitina. Lo que hace todo este sistema de transporte, que el ácido graso que ha sido activado por acción catalítica de la tioquinasa en el citosol puede ingresar a la matriz mitocondrial para poder ser degradado mediante la vía metabólica denominada beta-oxidación. ¿Cómo transcurre la beta-oxidación? Como su nombre lo indica, ocurren reacciones de oxidación en el carbono beta. ¿Se acuerdan al comienzo que les dije cuál era el carbono beta? Un ácido graso estaba formado por el carbono número 1, que es el que tiene grupo carboxilo, el carbono número 2, que es el carbono alfa, y el carbono número 3, que es el carbono beta. Durante el transcurso de estas 4 reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial, vamos a ver que el carbono beta, que sería este, se oxida. ¿Sí? Por eso se llama beta-oxidación. La beta-oxidación tiene una primera reacción catalizada por una deshidrogenasa FAT dependiente, a donde el ácido graso activado, este es el ácido graso activado, va a oxidarse, va a sufrir una primera oxidación generando un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Es decir, un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. La primera oxidación genera un compuesto insaturado, un ácido graso insaturado. Cuando partíamos de un ácido graso a donde el carbono 2 y el carbono 3 están unidos por un simple enlace, la primera oxidación va a generar en el carbono 2 y en el carbono 3, o bien entre el carbono alfa y el carbono beta, un doble enlace. Genera un compuesto insaturado. Esta primera oxidación es catalizado por una deshidrogenasa FAT dependiente. Entonces, si el sustrato se oxida, la coenzima FAT se reduce. La segunda reacción involucra a este compuesto insaturado. Este compuesto insaturado que sigue unido a la coenzima A, ¿lo ven? Sigue unido a la coenzima A, va a ser hidratado, ingresa agua. Lo que ustedes están viendo acá es el agua, chicos, nada más que se las puse separada, protón de oxidrilo, pero todo esto es agua. La segunda reacción, por medio de una hidratasa, ingresa agua y el protón del agua va a ocupar el carbono alfa y el oxidrilo del agua el carbono beta, es decir, esta hidratación rompe
el doble enlace que se había generado acá, ¿sí? Y vuelve a unir el carbono alfa y el carbono beta por un enlace simple, pero el carbono beta ahora está con el grupo oxidrilo. Este carbono beta está más oxidado que estaba en el compuesto de partida, ¿sí? Se genera un hidroxi, porque el carbono beta tiene el grupo oxidrilo, hidroxiácido, porque sigue siendo el ácido graso unido a la coenzima A, pero que tiene ahora el carbono beta con un grupo oxidrilo. Por eso se llama hidroxiacil-CoA, el compuesto. La tercera reacción de la beta-oxidación involucra la segunda oxidación en realidad. Es la tercera reacción de la beta-oxidación, pero es la segunda oxidación que se produce en este ciclo. Es decir, está catalizada por una deshidrogenasa NAD dependiente ahora. La tercera reacción provoca una oxidación del hidroxiacil, pero a través de una deshidrogenasa NAD dependiente. Este hidroxiacil se oxida para formar cetoacil, ¿sí? Miren, acá el carbono beta partía de tener el grupo oxidrilo y ante esta nueva oxidación tiene ahora un grupo carbonilo. Está más oxidado, tiene más oxígeno que antes, ¿sí? Esto que se produjo se denomina beta-cetoacil, porque en el carbono beta tiene un grupo ceto, pero sigue siendo el beta-cetoacil del ácido graso original activado con la coenzima A. Esta es una deshidrogenasa NAD dependiente. Por lo tanto, en esta oxidación se genera la coenzima NAD reducida. Y la última reacción del primer ciclo de la beta-oxidación involucra una hidrólisis catalizada por una tiolasa. ¿Qué se hidroliza? Se rompe la unión entre el carbono alfa y el carbono beta, entre el carbono 2 y el carbono 3. Por lo tanto, se hidroliza acá y miren lo que me queda aquí adelante de la molécula. Me queda un resto de 2 carbonos unido a la coenzima A. ¿Cómo se llama ese resto de 2 carbonos unido a la coenzima A? Acetil-CoA. Entonces, mediante la última reacción del primer ciclo de la beta-oxidación, se produce la hidrólisis entre el carbono alfa y el carbono beta. El carbono alfa queda unido al grupo carboxilo del ácido graso original. Por lo tanto, cuando se rompe acá, queda un resto de 2 carbonos, que es un acetil, porque el ácido graso de 2 carbonos se denomina acetil. Es acetil unido a la coenzima A. ¿Y qué pasa? Si se rompe acá, lo que queda aquí atrás de este enlace es un ácido graso con 2 carbonos menos. ¿Por qué 2 carbonos menos? Y porque perdió el carbono 1 y el carbono 2 en forma de acetil-CoA. Este ácido graso de 2 carbonos menos continúa degradándose mediante la primera reacción de beta-oxidación, la segunda, la tercera y la cuarta. Pero para continuar degradándose, este ácido graso que me queda acá tiene que estar unido a la coenzima A, porque dijimos que para que un ácido graso pueda ingresar a la beta-oxidación tiene que estar unido o activado con la coenzima A. Por lo tanto, chicos, la última reacción del primer ciclo de beta-oxidación involucra una enzima, la tiolasa, que hidroliza el ácido graso original entre el carbono alfa y el carbono beta. Pero también requiere de coenzima A libre, para que esta coenzima A libre se una al resto de ácido graso que tiene que seguir degradándose, ¿sí? Por lo tanto, me va a dar
acetil-CoA y un acil-CoA con 2 carbonos menos que el ácido graso original. ¿Por qué 2 carbonos menos? Y porque los 2 carbonos que perdió los formó como acetil-CoA. Erika, me detengo acá para ver si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Pregunta un alumno si la primera reacción es la única irreversible. Y la otra pregunta es si el acetil-CoA va a Krebs. Voy. La primera reacción es... la primera reacción, vos sabés, Erika, que no sé por qué la tengo como reversible. Supuestamente tendría que ser irreversible. Perdón, yo me equivoqué en la flecha, chicos. ¿Sí? ¿Y cuál es la segunda pregunta, Erika? Si el acetil-CoA va a ciclo de Krebs. Sí, eso les voy a contar ahora. El acetil-CoA, recuerden que esto ocurre en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, los acetil-CoA que se producen van a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para seguir generando energía a partir de un ácido graso. ¿Sí? Bueno, entonces, chicos, estas 4 reacciones ocurren en la matriz mitocondrial. Estas 4 reacciones las puedo resumir diciendo que lo siguiente. Entra el ácido graso activado en la matriz mitocondrial, activado por unión con la coenzima A. Sufre una primera oxidación FAT dependiente, luego una hidratación para formar un hidroxiácido. Luego de la hidratación sufre una segunda oxidación NAD dependiente. Y luego de la segunda oxidación NAD dependiente, una hidrólisis entre el carbono alfa y el carbono beta, generando acetil-CoA y un acil-CoA con 2 carbonos menos al original. En la última reacción, además de estar presente la enzima que hidroliza el ácido graso, tiene que estar presente la coenzima A. ¿Para qué? Para que esta coenzima A libre se pueda unir al acil con 2 carbonos menos que queda como resultado de la primera vuelta. ¿Sí? Si tenemos... acá está lo que me preguntaban, chicos. Los ácidos grasos se van degradando, como ven acá, ¿sí? Este es el carbono número 1, el carbono número 2, se degradan de a 2 átomos de carbono, ¿sí? Por vuelta. Entonces, una primera vuelta pierde estos 2, en una segunda vuelta estos 2, en la tercera estos, y así sucesivamente. Es decir, de un ácido graso que tiene, por ejemplo, 16 átomos de carbono, como el ácido palmítico, se van a generar 8 acetil-CoA. ¿Por qué? Porque cada acetil-CoA está formado por 2 carbonos. Y si yo parto de un ácido graso que tiene 16 átomos de carbono total, me va a generar 8 acetil-CoA. Esos acetil-CoA van a ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Y a su vez, las coenzimas que se generan, NAD y FAT, dijimos que en la primera oxidación se genera FAT reducido. En la segunda oxidación, NAD reducido. Las coenzimas se van a reoxidar. ¿Cómo se van a reoxidar? Ingresando los equivalentes de reducción a la cadena respiratoria. Entonces, la beta-oxidación va a generar energía en forma de ATP mediante los acetil-CoA que ingrese al ciclo de Krebs y mediante las coenzimas FAT y NAD reducidas que se van a reoxidar utilizando la cadena respiratoria. Entonces, los acetil-CoA generados ingresan al ciclo de Krebs. Cada acetil-CoA va a dar 10 moles de ATP. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque cada acetil-CoA generaba 3 NAD reducidos, un FAT reducido y una fosforilación a nivel del sustrato en el ciclo de Krebs. Por cada NAD redituaba en 2,5 moles de ATP. Como generan 3 NAD, van a ser 7,5 moles de ATP. Por cada FAT, 1,5 moles de ATP, más los 7,5, 9.
más una fosforilación a nivel del sustrato, 10 moles de ATP. Entonces, chicos, cada acetil-CoA va a redituar en 10 ATP por ciclo de Krebs, cada vez que ingrese al ciclo de Krebs. A su vez, por cada vuelta de beta-oxidación se genera un FAT reducido y un NAT reducido. Un FAT que cuando ingrese a la cadena respiratoria va a redituar en 1,5 moles de ATP y un NAT que cuando ingrese a la cadena respiratoria va a redituar en 2,5 moles de ATP. Entonces, chicos, por vuelta de beta-oxidación se van a generar 4 moles de ATP de el único FAT y el único NAT. En cada vuelta, estas coenzimas ingresan a la cadena generando 4 moles de ATP. Por lo tanto, miren acá. Si el ácido graso que ingresa para ser degradado es el ácido palmítico, por ejemplo, que tiene 16 átomos de carbono, va a dar 7 vueltas. ¿Por qué 7 vueltas? Porque en la primera vuelta, el de 16 se va a transformar en 14. En la segunda, en 12. En la tercera, en 10. En la cuarta vuelta, en 8 átomos de carbono. En la quinta vuelta, 6 átomos de carbono. En la sexta vuelta, 4 átomos de carbono. Y en la séptima vuelta, ese ácido de 4 átomos de carbono va a generar 2 acetil-CoA. ¿Sí? Entonces, si el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, va a dar 7 vueltas de beta-oxidación. Y cuidado, no 8, como escucho continuamente. Si tiene 16 átomos de carbono, va a dar 7 vueltas, porque en la última vuelta, que quedan 4 átomos de carbono, lo va a desdoblar en 2 de 2. Por eso, en la última vuelta, en la séptima vuelta, va a generar 2 acetil-CoA, y no uno solo como fue generando en las vueltas anteriores. ¿Sí? Con cada acetil-CoA que se genere en una vuelta, se genera un FAT reducido y un NAT reducido. ¿Sí? Por lo tanto, el ácido palmítico, chicos, va a generar 8 acetil-CoA, 7 FAT reducidos y 7 NAT reducidos. ¿Por qué 7? Porque da 7 vueltas. Pero al tener 16 átomos de carbono, va a formar 8 acetil-CoA. El balance energético va a ser ATP producido en la beta-oxidación, ¿sí? 4 ATP por ciclos. ¿Cuántos ciclos da o cuántas vueltas da? 7. Entonces, 4 por 7, 28. ATP producidos en el ciclo de Krebs. 10 ATP por cada acetil-CoA. Pero ¿cuántos acetil-CoA produce el ácido palmítico? 8. 10 ATP por 8, 80 ATP. Esto sería la ganancia, ¿sí? Pero recordemos que para activarlo al ácido palmítico, al ácido palmítico en el citosol, para activarlo, se han requerido 2 moles de ATP, porque yo les dije que la activación era en el citosol y se consumían 2 uniones de ATP, de alta energía del ATP, ¿sí? A donde el ATP pasaba a AMP. Por lo tanto, cualquier ácido graso que ingrese a la beta-oxidación va a requerir ser activado en el citosol. Voy a volver atrás un poquito. Y en el citosol se consumen para la activación de cualquier ácido graso 2 uniones de alta energía del ATP. Por lo tanto, podemos decir que se consumen 2 moles de ATP. Si yo voy al balance final en el ácido palmítico, tengo que 1 mol de ácido palmítico genera 106 moles de ATP. Es decir, muchísima energía. Por eso la beta-oxidación es un camino metabólico
productor de gran cantidad de energía. Bien, Erika, ¿alguna pregunta? Vi que volvieron a escribir si era reversible o irreversible la primera reacción. La primera reacción. Mira, yo se las confirmo en un ratito, pero yo tengo que la primera reacción sí, es irreversible, perdón. Yo pensé que yo me había equivocado, pero la primera reacción sí es irreversible. Déjame ver de nuevo la enzima. Perdón, chicos, discúlpenme. Es sí, sí, porque la oxidación se da por otra, perdón. Es irreversible la primera reacción, chicos. ¿Sí? Recuerden que ser irreversible no significa que no se produce el camino opuesto, pero se produce por otra enzima. Ahora, hay una acotación que quiero hacer con respecto a la beta-oxidación. Voy a volver al resumen. Acá está resumida cada una de las reacciones de la beta-oxidación. ¿Se acuerdan cuando vieron la clase pasada síntesis de ácidos grasos? Y Erika les dijo que en el complejo ácido graso sintasa, es decir, en el ácido graso sintasa, en el segundo dominio del complejo se producían los pasos opuestos a la beta-oxidación. Y eso es lógico, porque la beta-oxidación es el camino metabólico que provoca la degradación de un ácido graso. En cambio, lo que vieron en la clase pasada, síntesis de un ácido graso, es lo opuesto a la beta-oxidación. ¿Qué vieron en la síntesis de un ácido graso? En la síntesis de un ácido graso, Erika les contó que primero tienen una primera reducción, luego tienen una deshidratación, después una segunda reducción, y son justamente los pasos opuestos a la beta-oxidación. En la beta-oxidación tienen una primera oxidación, una hidratación y una segunda oxidación. Son los pasos opuestos. Lo que ocurre en el complejo ácido graso sintasa, en el dominio 2 del complejo, esa serie de reacciones que Erika le dijo tienen nombre complejos las enzimas, pero los podemos resumir diciendo que es lo opuesto a la beta-oxidación, es justamente eso, una primera reducción, una deshidratación y una segunda reducción, lo opuesto a la beta-oxidación. ¿Alguna pregunta, Eric? No, no hay ninguna pregunta. Chicos, este material, aparte de tener la clase grabada, como lo van a subir desde plataforma, voy a subir un PDF explicativo con lo más importante, ¿sí? Como hemos hecho la semana pasada con Erika. Si no hay ninguna pregunta, Erika, yo ya terminé. ¿Querés continuar vos? Continúo yo. Bien, chicos, yo voy a continuar con lo que serían los cuerpos cetónicos para tener una idea de que los cuerpos cetónicos, como definirlas como moléculas, se comportan como ácidos. Puntualmente se van a estar formando a nivel de tejido hepático en una situación o en un estado de inanición, y esos cuerpos cetónicos se conocen y son tres, que es el acetoacetato, el 3-hidroxibutirato y la acetona. Que acá podemos visualizar su fórmula molecular de la acetona, de acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. ¿En qué situación se va a formar? Bueno, ya dijimos que en un estado de inanición o de un ayuno prolongado, en donde hay una degradación de ácidos grasos, que es lo que explicó la profe recién. Esa degradación de ácidos grasos nos lleva a un aumento de acetil-CoA,
que como terminaba la beta oxidación, ese acetil-CoA es oxidado en ciclo de Krebs. ¿En qué momento el cuerpo decide formar cuerpos cetónicos? Ya dijimos que ese acetil-CoA va al ciclo de Krebs, pero en una situación de un ayuno prolongado o de inanición, vamos a consumir el oxaloacetato, que es el intermediario del ciclo de Krebs, con el cual el acetil-CoA se condensa. ¿Por qué lo vamos a consumir? Porque a nivel de tejido hepático vamos a utilizar el oxaloacetato para hacer glucosa, por el proceso que se conoce como gluconeogénesis. Por lo tanto, esa disminución de oxaloacetato me impide que todo el acetil-CoA que se está formando por la beta oxidación ingrese a ciclo de Krebs y por lo tanto se lleva a cabo como un desvío, es decir, un desvío metabólico, y ese acetil-CoA va a ser el precursor de la formación de cuerpos cetónicos, que ahora les voy a mostrar cómo se forman. Recuerden que la gluconeogénesis es un proceso que se lleva a cabo también en tejido hepático. Bien, el primer paso, fíjense en acá arriba, consiste en condensar 2 moléculas de acetil-CoA, de allí que se ven, no sé si se distinguen, pero tienen diferentes coloración. Es importante destacar de que aparte de que estamos en tejido hepático, este proceso se lleva a cabo en mitocondria. Ya les voy a contar por qué. Tiene que ver con el próximo metabolismo. Lo que vamos a hacer entonces es condensar 2 moléculas de acetil-CoA por una enzima que se llama tiolasa, formando un compuesto que se llama acetoacetil-CoA, que si alcanzan a ver es la unión de las 2 moléculas de acetil-CoA. Esta reacción es reversible. Luego, este acetoacetil-CoA se va a condensar con otro acetil-CoA y también con una molécula de agua. La enzima que cataliza esta reacción se llama hidroximetilglutaryl-CoA sintasa. Como vieron que el nombre es bastante largo, está bien mencionarla con las siglas, que es HMG-CoA sintasa. Lo que hace esta enzima entonces es condensar otra molécula de acetil-CoA al acetoacetil-CoA, formando este compuesto que vemos acá abajo, que se lo conoce como hidroximetilglutaryl-CoA. De allí el nombre de la enzima. Luego, este compuesto va a sufrir una hidrólisis por una enzima que se llama hidroximetilglutaryl-CoA liasa, liberando una molécula de acetil-CoA y formando ya el primer cuerpo cetónico que les mencioné al principio, que es el acetoacetato, que es el que podemos visualizar acá. Ahora, el acetoacetato, por un proceso de descarboxilación, por la acetoacetato descarboxilasa, se pierde una molécula de dióxido de carbono, se forma la acetona, que es el otro cuerpo cetónico que les mencioné al principio. O también por otra enzima, en donde participa el NAD, que está reducido y pasa a estar oxidado. Por lo tanto, este compuesto que le va a pasar se va a reducir. La enzima que participa en esta reacción es la hidroxibutirato deshidrogenasa, formando el otro cuerpo cetónico, que es el 3-hidroxibutirato. Este vendría a ser el proceso por el cual se forman los cuerpos cetónicos. Vuelvo a decir, proceso que se lleva a cabo en tejido hepático y estoy en mitocondria. ¿Todo bien, profe, o fui muy rápido? No, está bien, al menos no hay ninguna pregunta, está todo perfecto. Bueno.
¿Para qué vamos a utilizar los cuerpos cetónicos? Porque si bien, fíjense en algo interesante, el hígado tiene todas las enzimas necesarias para poder formarlo, pero no es el hígado el que los va a utilizar. Los tejidos que van a utilizar los cuerpos cetónicos en estado de inanición, sobre todo es cerebro. Ya se podrán imaginar cuál va a ser el producto de degradación de los cuerpos cetónicos, que ya se los voy a mostrar. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a estar formando los cuerpos cetónicos? En estados de inanición y en patologías como la diabetes, que en esa situación provocan la acidosis metabólica. Por ahora solamente les voy a nombrar porque en la próxima clase vamos a ver ese caso clínico. Bien, entonces, la degradación de los cuerpos cetónicos que se lleva a cabo en tejido extrahepático, sobre todo a nivel de cerebro, va a dar como producto final moléculas de acetil-CoA. Por supuesto que ya imaginamos a dónde se va a dirigir ese acetil-CoA si estoy brindando un compuesto para que pueda otorgar energía en estados de inanición. Por supuesto que se va a dirigir al ciclo de Krebs. En esta situación, fíjense en que, por ejemplo, partimos del cuerpo cetónico, que es el 3-hidroxibutirato, por una reacción en donde este compuesto se va a oxidar y tenemos el NAD que está oxidado y pasa a estar reducido, se forma ya el acetoacetato. La enzima que cataliza esta reacción es la beta-hidroxideshidrogenasa. Es exactamente la misma reacción que vimos recién porque es una reacción reversible. Luego que formamos acetoacetato, se añade succinil-CoA liberándose succinato. ¿Para qué necesitamos esto? Porque necesitamos añadir las CoA. La enzima que cataliza esta reacción es la beta-ketoacil-CoA transferasa. Y lo que hace es comenzar a añadirnos la CoA. Ya tenemos una, necesitamos otra más. Este compuesto es acetoacetil-CoA. Es exactamente el mismo que vimos recién en la formación de los cuerpos cetónicos, porque habíamos dicho que esta primera reacción, que acá es la última, era catabolizada por una enzima, que es la tiolasa, en donde va a añadir de nuevo una CoA, rompiendo esta molécula, liberando dos moléculas de 2 carbonos, que es el acetil-CoA. Entonces, como producto final de lo que es el proceso de cetólisis, que es el catabolismo de los cuerpos cetónicos, nos van a quedar 2 moléculas de acetil-CoA, que estas moléculas se van a dirigir a ciclo de Krebs para obtener energía. Recuerden que estamos utilizando, sobre todo a nivel de cerebro, en un estado de ayuno prolongado o de inanición. Acá, como para poder observar qué es lo que está pasando, como un resumen y una relación final de lo que es este tema, vemos que tenemos la beta-oxidación, que es el catabolismo que ustedes recién vieron de los ácidos grasos. Se forma como producto de esa beta-oxidación moléculas de acetil-CoA. Esas moléculas de acetil-CoA se van a dirigir a ciclo de Krebs, pero en situaciones que sean poco favorables desde el punto de vista energético para la célula, ese acetil-CoA se va a dirigir a una vía alternativa, que es la formación de cuerpos cetónicos. Para que estos productos que se forman en esta vía sean utilizados por otro tipo de tejidos, como el corazón, músculos, riñón y cerebro, para que esos tejidos puedan degradar los cuerpos cetónicos, formar acetil-CoA y que ese acetil-CoA siga ingresando a ciclo de Krebs para poder obtener energía. ¿Cuáles habíamos dicho que eran las condiciones desfavorables de la célula?
cuando teníamos bajos niveles de oxaloacetato, porque a nivel de tejido hepático ese oxaloacetato estaba siendo utilizado en la vía de la gluconeogénesis, que era la formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. ¿Preguntas? Está todo bien, Erika, no hay ninguna pregunta. Bien. ¿Profe? ¿Sí? Sí, porque los chicos, si hay preguntas, las tienen que escribir, así no estamos, pero bueno, no sé quién está hablando, Erika. Bueno. Sí, escuchen, está escuchando la profesora la pregunta, ¿cuál es? Bueno, seguimos, Erika, entonces. Bueno, si cualquier cosa le Sí, escriben. no habló más y no escribió nada, por eso. Y encuentro todos los micrófonos silenciados, así que bueno, esperemos entonces. Bueno. Seguí, Erika. Bueno, cambio acá. Erika, Sí. ¿me escuchás? Sí. Mientras vos cambias, pone nomás lo de colesterol. Les voy a aclarar a los chicos la pregunta que me hicieron. Chicos, ustedes me preguntaron si la primera reacción de la beta-oxidación, la catalizada por una deshidrogenasa FAT dependiente, era irreversible. Bueno, les cuento por qué es irreversible. Porque esa deshidrogenasa FAT dependiente, hay 3 isocimas de ella. Una de ellas es la encargada de degradar los ácidos grasos de más de 12 átomos de carbono. Otra de ácidos grasos entre 6 y 12 átomos de carbono. Y la tercera isocima es la encargada de oxidar para degradar los ácidos grasos que tienen menos de 6 átomos de carbono. Por eso, vuelvo a repetir entonces, la deshidrogenasa FAT dependiente de la beta-oxidación, ese paso está catalizado por 3 isocimas. Por eso es irreversible. Una encargada de ácidos grasos de más de 12 átomos de carbono, otra encargada de los ácidos grasos entre 6 y 12 átomos de carbono, y la tercera de ácidos grasos pequeños menores de 6 átomos de carbono. ¿Está claro, chicos? Erika, ¿se escuchó bien? Sí, perfecto. Bueno, ahora seguimos con vos. Bien, bueno, ahora cambio de tema, pero seguimos hablando de lípidos. Vamos a comenzar a ver lo que es el metabolismo del colesterol. Si recuerdan, de colesterol ya algo venimos hablando. Es una molécula que se encuentra presente en tejidos y también se encontraba circulando en plasma, unido o formando parte de lipoproteínas. El colesterol es una molécula sumamente importante para formar parte de las membranas celulares y también es un precursor de hormonas sexuales, de los ácidos biliares y también de la vitamina D. Se va a formar a partir del acetil-CoA. Prácticamente todas las células pueden llevar a cabo la síntesis de colesterol, en donde vamos a ver que la molécula de colesterol posee 27 carbonos. Vamos a ver que son unos anillos que se van a estar formando, que es importante solamente ver cómo está formada esta estructura para después hacer una mención cuando hablemos del catabolismo del colesterol.
y se forma a partir de compuestos activados, que son estos compuestos formados por 5 carbonos, que son las moléculas que se conocen como isóprenos. En las etapas iniciales de la síntesis de colesterol, y a no confundirse, ¿por qué? Porque lo acabamos de ver, pero a no confundirse con la síntesis de cuerpos cetónicos, que tienen de diferente que la síntesis de colesterol se lleva a cabo en el citoplasma y la síntesis de cuerpos cetónicos en mitocondria. El primer paso consiste en la síntesis de mevalonato, que es la molécula que tenemos acá abajo. Pero vamos a ir viendo qué es lo que va pasando. Lo primero que vamos a hacer, de nuevo, es condensar 2 moléculas de acetil-CoA. Ya habíamos visto que la enzima que cataboliza esta reacción y que es de forma reversible es la tiolasa. ¿Qué vamos a obtener de producto de esta enzima? Compuesto llamado acetoacetil-CoA, que es este compuesto que vemos acá. Y ahora de nuevo, este compuesto, por una enzima que es la hidroximetil-glutaril-CoA sintasa, va a formar un compuesto que se llama beta-hidroximetil-glutaril-CoA. Para eso tuvimos que añadir otra molécula o condensar otra molécula de acetil-CoA. Esa reacción es reversible. Ya les voy a mencionar qué quiere decir eso en color rojo. Este compuesto, el beta-hidroximetilglutaril-CoA, va a sufrir lo que conocemos como una reducción, en donde el donante o el que va a ceder los electrones es el NAD-fosfato reducido, que ya también lo vimos cuando hablamos de síntesis de ácidos grasos. Estas moléculas, el NAD-fosfato, son muy importantes en lo que es el proceso de biosíntesis, que ya habíamos dicho que lo obteníamos sobre todo en vía de las pentosas. La enzima que cataboliza esta reacción es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Y el compuesto que se acaba de formar es el compuesto que se conoce como mevalonato. Vendría a ser la primera parte de la formación de colesterol. Fíjense en que acá nos está hablando, en color rojo, de un tipo de fármacos comercialmente muy utilizados, que es una familia, que se las conoce como estatinas, que son fármacos que se administran las personas que tienen niveles elevados de colesterol. Lo que hace este fármaco es inhibir esta enzima. Solamente era para mencionarles. ¿Estamos bien hasta ahí? Erika, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, sí, hay una pregunta que no alcanzo a entender bien, pero la estaba por responder, pero te la digo en voz alta. Me preguntan si el colesterol tiene más carbono que el ácido graso porque tiene un delta G mayor que el del ácido graso. Si te referís, ¿querés responder, Eri? Si tiene más carbonos, esa es la pregunta. En realidad, el colesterol tiene mucho más carbono que los ácidos grasos que comúnmente se encuentran como reserva energética en el organismo. Ahora, para formar el colesterol se requiere más ATP que para formar los ácidos grasos más comunes que forman parte de las grasas del organismo. No sé si te referís a eso, ¿me lo puedes dar? Profe, quien produce más ATP, más energía, es más exergónico. Claro, Erika, preguntan eso, si se requiere más ATP que para sintetizar un ácido graso común, o sea, más que de común, un ácido graso que es más general para formar los triacilglicéridos. Y para el cuerpo, ¿quién produce más energía para el cuerpo? Es Bueno, más exergónico. Claro, en realidad. sí, Sí, perdón. sí, Erika, responde vos, sí.
Claro, en realidad cuando estamos hablando de síntesis, consumimos energía. No sé si es esa la pregunta o yo estoy No, entendiendo mal. no, lo que yo creo que estás preguntando es como fuente energética. Evidentemente los ácidos grasos son fuente energética preferencial, son mejores como fuente energética. El colesterol se utiliza particularmente como materia prima para formar otros compuestos. Te lo respondí, Sí, bueno, sí, es eso. ¿sí? Como fuente energética los ácidos grasos. Bueno, Bien. Bien, gracias. bueno. Entonces llegamos hasta mevalonato. Vamos a seguir. Recuerden que tenemos que llegar a una molécula bastante más grande. El siguiente paso, que son justamente la formación de estos compuestos que son isóprenos activados, son compuestos de 5 carbono, son pasos que se alcanzan a ver, son de fosforilaciones, en donde por supuesto que la molécula que va a ceder ese grupo fosfato es el ATP. Por eso recién les estaba mencionando que siempre que hablamos de biosíntesis consumimos energía, ¿no? Entonces, son 3 reacciones de fosforilaciones, primero en el carbono 5, por eso de mevalonato pasamos a 5-fosfomevalonato, porque en el carbono 5 se va a ubicar el grupo fosfato. Luego, otra fosforilación, en donde formamos este compuesto, que es el 5-pirofosfomevalonato. La palabra piro hace referencia a que son 2 grupos fosfato. Y luego se incorpora un tercer grupo fosfato en el carbono 3. Por eso tenemos 3-fosfo, 5-pirofosfomevalonato. Todas estas reacciones, hasta la última, que es una descarboxilación, por lo tanto perdemos una molécula de dióxido de carbono, son importantes para formar estos compuestos de 5 carbonos, que son los isóprenos activados. Bueno, sé que los nombres pueden estar asustando un poco, pero tienen que ver mucho con la estructura, que pueden ser estos dos. El 3-isopendenilpirofosfato y el dimetil-alilpirofosfato. Seguimos con el paso 3. ¿Qué va a pasar con estos compuestos de 5 carbonos? Estos compuestos comienzan a reaccionar entre sí, por lo tanto, o se van a condensar, podemos decir. Vamos a ver que si se unen 2 compuestos de 5 carbonos, que son estos compuestos activados, se va a formar una molécula de 10 carbonos, que es el geranilpirofosfato. Y si a ese compuesto se le añade un grupo de isóprenos activos que eran de 5 carbonos, se va a formar un compuesto de 15 carbonos, que es el farnesilpirofosfato. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, Erika, por chat no. Ahora, por favor, chicos, silencien los micrófonos. Ah, bien, no, pensé que alguien quería preguntar, no hay problema. Entonces, para formar el geranil, el farnesil, lo que estamos haciendo es condensar estas moléculas que tenemos acá. Son moléculas de 5 carbonos y al unir 2 de ellas formamos el geranilpirofosfato y al unir 3 el farnesilpirofosfato. Si alcanzamos a visualizar, no les vamos a tomar las estructuras, pero fíjense en que ya se comienza a parecer a lo que, o a la molécula que nosotros vimos al principio del colesterol. Continuando, vamos a ver que vamos a condensar 2 moléculas de farnesil que dijimos que tenían 15 carbonos cada una. Entonces, si se condensan 2 moléculas de farnesil, se va a formar un compuesto de 30 carbonos, que es el escualeno. Esta reacción es catabolizada por la enzima escualenosintasa y si alcanzamos a ver, de nuevo vamos a estar utilizando los electrones del NAD-fosfato, que está reducido y pasa a estar oxidado. También en esta reacción se va a estar liberando los grupos fosfatos que se encuentran acá. Necesitamos liberarlos para poder unir estas moléculas.
tanto de este farnesil como de este farnesil. El siguiente paso, vamos a ver que participa una enzima que se la conoce como escualeno-monoxigenasa, en donde de nuevo chicos, perdón que se me va el mouse, de nuevo vamos a utilizar NAD-fosfato reducido, pasa a estar oxidado, por lo tanto esta molécula se reduce. Y luego, a partir de acá, y solamente les voy a pedir que prestemos atención a la parte central, vamos a ver que continúan este paso unas enzimas que se las conoce como ciclasas. Estas enzimas lo que van haciendo es cerrar estos anillos, por eso el nombre ciclasa, van formando los ciclos, para finalizar en un compuesto. Primero, el lanosterol, en donde de este pasaje a colesterol hay muchas reacciones, pero para hacerlo más sintético vamos a decir que es el paso previo a la formación del colesterol. ¿Qué es lo que le va a pasar en este tipo de reacciones? Se van a estar liberando algunos carbonos para terminar con un compuesto de 27 carbonos, que es la molécula de colesterol, que es una molécula que después, no sé si tenemos tiempo de ver la destrucción, pero para anticiparles les comento que es una molécula que a la hora de tener que catabolizarla, el anillo no se puede destruir. Bien. La enzima más importante en lo que es la síntesis de colesterol es la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, en donde esta enzima es inhibida por el mevalonato y también por el colesterol. Por lo tanto, podemos decir que en cierta forma la que la está inhibiendo son los productos. En el caso del mevalonato es un producto de esta enzima en la primera etapa de la síntesis, el colesterol es el producto final. Fernanda Delgadillo levantó la mano. Si quiere Sí. hablar. Sí, eso te iba a decir. Sí, te escucho. Fernanda, vamos a hacer preguntas. Vamos, Fernanda, que nos queda poco tiempo. No, fue sin querer. Sí. Ah, No, bueno. Está bien. Perfecto. Bien, entonces, en esta enzima vamos a ver que quien estimula, porque tiene fosforilación y desfosforilación, es justamente la insulina. La insulina va a permitir que esta enzima se encuentre desfosforilada y por lo tanto va a estar activa. Por supuesto que quien va a hacer lo contrario a la insulina, por así decirlo, es la cascada de glucagón, en donde el aumento de AMP cíclico activa las proteínas quinasas y terminamos fosforilando esta enzima, inhibiéndola. De allí que les dice que hay fosforilación y desfosforilación. Por lo tanto, si pensamos en qué situación metabólica vamos a estar formando colesterol, vamos a decir que es una situación postprandial o una situación de saciedad. Bien, bueno, como para recordarles, porque en realidad esto ya lo vieron, que las células también pueden incorporar colesterol gracias a la incorporación por endocitosis de la lipoproteína de baja densidad, que era la LDL. Y por otro lado, que también ya lo vieron, la manera de almacenar el colesterol dentro de la célula era esterificándolo, es decir, uniéndolo a un ácido graso activo, almacenándose como ésteres de colesterol, y esta reacción, era catabolizada por acil-CoA, colesterol aciltransferasa, o conocida como ACAT, y también teníamos LCAT, cuya función era muy importante en las HDL. Si quieren, puedo hablar de ácidos biliares. ¿Qué opina, profe? Erika, nos queda
10 minutos. Yo diría que ácidos biliares lo pasemos para la próxima clase, ¿te parece? Bueno, ¿Sí? perfecto. Y Así ya que si son quieren... muchos nombres para hoy, me parece. Bueno, bueno. No hay ningún problema. ¿Preguntas? Perdón, Erika. No, no hay ninguna pregunta, pero creo que vos acabas de responder también la pregunta que nos hicieron en cuanto a el rédito energético. Recuerden entonces que el colesterol no se utiliza como materia prima para energía. El colesterol se utiliza como materia prima para la síntesis de otros compuestos, ¿sí? No, no hay ninguna otra pregunta, Erika. Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver el catabolismo del colesterol, que justamente son los ácidos biliares. Vamos a ver hormonas esteroideas. ¿Sí, profe? Sí, vamos a ver eso y vamos a hacer una especie de síntesis de las vías metabólicas de los lípidos a través de la guía. De las preguntas que subimos en la guía, vamos a tomar algunas como las más importantes a modo de síntesis. Es así, ¿no es cierto, Erika? Es así, es Bueno, así. bueno. Chicos, entonces, lo que van a ver la clase que viene, catabolismo de colesterol, recuerden lo que les dijo recién la profe, el colesterol no hay enzimas que lo degraden en nuestro organismo, ¿sí? O sea, no, si bien se requiere mucho ATP para sintetizarlo al colesterol, todas las células lo pueden sintetizar, no podemos degradar el ciclo pentano perhidrogenantreno, es decir, el macrociclo que forma el colesterol. No hay enzimas para degradarlo. Me pregunta, ¿entonces el colesterol es una vía anabólica? No, cuando uno habla de metabolismo del colesterol, habla de la vía de síntesis del colesterol. Y vamos a hablar también del catabolismo del colesterol, que vamos a ver la clase que viene, pero no es para formación de energía, ¿sí? O sea, no se cataboliza para rédito energético. Bueno, ¿algo más, Eri? No, estamos, y conmigo van a ver el caso clínico de diabetes el próximo lunes. Bueno, chicos, si no hay preguntas, podemos terminar la clase. ¿Hay Bien, alguna pregunta? Bueno, no, gracias a ustedes, chicos. Y como siempre, la clase va, cuando nos envíen el link de plataforma, va a estar en la plataforma y los PDF explicativos en el transcurso de esta semana. bien. Melo, Casia, la vía que nosotros vimos hoy de la síntesis es una vía anabólica. Siempre el anabolismo es formación, partir de una molécula pequeña a una más compleja y se consume energía. No vimos el catabolismo todavía. Bueno, chicos, entonces si estamos, nos vemos en la próxima clase, si todo... Nos si vemos todo la sigue, próxima ¿sí? clase. Bueno, chicos, ¿Listo? sigan estudiando, recuerden que no dejen para último momento todo, vayan viéndolo clase por clase, y lo que les digo siempre en las clases presenciales, lo digo también acá. Para que sea útil el tiempo que ustedes han estado pasando acá, atendiendo y nosotros dando la clase, salen de acá y vuelven a leer en un libro o vuelven a revisar todos estos temas, ¿sí? No los dejen para el final, porque después cuando se junten todos los temas no les va a servir de nada estas clases. Bueno, nos vemos si Dios quiere las próximas clases. Nos vemos en la próxima clase. Chau chicos, chau profe. Chao, Eri, nos vemos. Chao, chicos.